Ahora que ya sabemos qué es una variable, vamos a ver cómo se clasifican las variables. En fin, tener información de las variables asociadas a una población permite conocer la población y establecer formas para abordar diferentes problemáticas que la puedan estar afectando, o simplemente nos pueden ayudar a la optimización de procesos. Las variables se pueden clasificar de acuerdo a la información que se va a registrar de cada individuo u objeto observado. Las variables se pueden clasificar en cualitativas, por su raíz, quali, es una cualidad que nos permiten hacer clasificaciones por características. Mientras que las cuantitativas, cuánto, están relacionados con la cantidad, nos permiten hacer medición. Una variable es cualitativa si lo que se registra de cada individuo o objeto observado es alguna cualidad o característica que no es de naturaleza numérica, pero que permite categorizarla. Por ejemplo, el género, femenino masculino, el estado civil, la nacionalidad, la raza, la religión, una especie de algún animal, etc. Mientras que la variable es cuantitativa si lo que se registra de cada individuo o objeto observado es una cantidad numérica que da cuenta de alguna medida respecto a otros especímenes en la misma población. Por ejemplo, la edad, la estatura, el peso, la velocidad, utilidades, el número de crías, la temperatura, el hábitat, etc. En una misma población pueden haber variables cualitativas y cuantitativas. Depende de lo que se desee categorizar o medir en dicha población. Por ejemplo, si estudiamos una especie de rana que está en vía de extinción, podremos estar interesados en variables cualitativas como la especie, la ubicación geográfica, el tipo de alimentación, los colores de la piel, si es venenosa o no y el tipo de veneno, o en variables de tipo cuantitativo como la longitud del tronco o la longitud de las extremidades, la temperatura del cuerpo, la edad en meses, el número de huevos que ponen, el tiempo de vida, etc. Las variables cualitativas y cuantitativas asumen diferentes formas de categorización o de medición. Por ejemplo, las variables cualitativas pueden ser de tipo nominales u ordinales. Las nominales, cuando lo que se registra son rótulos que permiten ubicar en categorías no ordenadas. Por ejemplo, si hablamos del género, podría ser 0 para femenino y 1 para masculino. Ordinales, si lo que se registra son rótulos para ubicarse en categorías ordenadas. Por ejemplo, algún tipo de calificación, 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Por su parte, las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas o continuas. Las discretas son las que se refieren a cantidades que se pueden enumerar o contar. Por ejemplo, el número de personas que respondieron en forma positiva a una pregunta o el número de individuos que entran en un almacén en una hora particular. No decimos que entraron 3.5 individuos. Entró o 3, o 4, o 5, o 100, o 50, o ninguno. Mientras que las variables cuantitativas continuas son aquellas que se registran cantidades que están en escalas de valores reales. Por ejemplo, la longitud, áreas, volúmenes, tiempo. El tiempo que se demora un estudiante de trasladarse de su casa a la universidad. 30 minutos, 20 segundos, no es una medida exacta. Por su parte, también las variables cuantitativas se pueden clasificar respecto a su escala de medición. Se tienen escalas de intervalo o escalas de razón. La escala de intervalo se refiere
a medidas que son de tipo ordinal y que están en intervalos de valores. En este caso, no hay un cero absoluto. Por ejemplo, temperaturas. Uno habla de temperaturas bajo cero y por arriba de cero. Podemos registrar temperaturas de 36 grados centígrados, de 36.5, 37, 37.5, 38. Vamos dando intervalos de igual longitud de 0.5 grados centígrados. Las escalas de razón, por su parte, son valores en los cuales sí existe un cero real. En ellas se permite considerar cocientes de mediciones. Por ejemplo, el peso. Podemos registrar pesos de 36 kilogramos, 36.1, 36.2, continuos, uno en uno. Estas escalas también son ordenadas, pero además aquí sí hay un cero inicial. Además, podemos comparar el peso de un individuo respecto a otro, como un cociente. Vamos a decir, el peso del individuo 1 es el 20% del peso del individuo 2. Ejemplos de escalas de medición. Para registrar los datos asociados a una variable se establecen 4 escalas. Como dijimos, tenemos escala nominal, no ordenados, escala ordinal, cuando tiene implícito un orden, escala de intervalo, están dados valores de intervalo que no tienen un cero inicial, o escala de razón, que tienen un punto inicial cero. Por ejemplo, en una especie de rana podríamos estar interesados en una escala nominal, por ejemplo, como la especie, o en una escala ordinal, que es el ciclo de vida. El ciclo de vida en que se encuentra el animal. Es un huevo, es una larva, es un renacuajo, una rana joven o una rana adulta. Hay un orden implícito en el ciclo. Una variable que está en escala de razón podría ser la longitud del cuerpo. Empieza desde 0 en adelante. O una variable que está en escala de intervalo podría ser la temperatura del ambiente. Ahora a resolver nuestra segunda actividad.